Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Yo no lo quisiera de otro modo. Es más, una vez que pruebas la bondad de Dios, ¿por qué querrías algo diferente? Todo lo demás está tan distante. Verás, mi invitado descubrió en el billete de $1 americano unas cosas misteriosas que la mayoría de las personas las ven y las ignoran. ¿Has notado el ojo en el billete de $1? ¿Has notado la pirámide en el billete de $1? ¿Has notado la frase en latín en el billete de $1? Mi invitado tiene evidencia de que esto es una bienvenida en código para el anticristo. Verás, mi invitado, Tom Horn, dice, algo comenzó en el año 2012 y alcanzará su cúspide en el 2016. Y él hablará sobre eso. Pero dime algo que yo no sabía, que los padres fundadores de la nación no eran cristianos, sino masones. Eso es correcto, sí. De hecho, es más, 44 de los 56 que firmaron la Declaración de Independencia eran francmasones. Eran los francmasones, en realidad, de la Orden Europea, lo que significa que estaban dispuestos a construir una forma oculta de la democracia basada en lo que se llama la conspiración de Atlántida. Esto salió de Europa, lo que Francis Bacon creía. Él era la cabeza de una sociedad secreta en Europa, muy popular y muy poderosa, y tenían personas ricas apoyándolo. Y ellos creían que había una Atlántida original. Y la Atlántida era grandiosa porque tomaron las órdenes de los dioses de la historia antigua. Y cuando dieron la espalda a los dioses, la Atlántida se derrumbó. Y así, la idea de Francis Bacon era: construiremos una nueva democracia oculta, basada en este esquema de la Atlántida, en el cual básicamente tomaremos las órdenes de batalla de los espíritus de estas deidades invisibles. Muy bien, ¿cómo se relaciona con los masones? Bueno, los francmasones en los Estados Unidos al principio recibían fondos, había personas de Europa viniendo aquí. En realidad vieron en el nuevo continente la oportunidad de desarrollar la orden del nuevo mundo, que estaría esencialmente bajo la influencia de estos espíritus antiguos, que las realidades políticas en Europa no iban a permitir que se estableciera allá, y que eso era básicamente elecciones frescas. Bueno, pero lo que dices es como si hubiera algo malo sobre los masones. Tengo parientes que son masones. ¿Qué estás diciendo? En realidad fui pastor por 25 años y tenía francmasones en mi iglesia, en mi consejo. Pero estos eran francmasones del grado 32 que eran parte de una fraternidad y no se involucraban en lo otro del abracadabra y ocultismo y lo que sea que hacían antes. Sin embargo, Sid, cuando pasas el grado 32, cuando entras en el grado 33, la masonería se vuelve algo totalmente diferente. Muy bien, entonces, que si alguien es un masón de grado 33, ¿qué pueden saber que otros no? Bueno, por ejemplo, un senador me preguntó, básicamente, él dijo: ¿sabías que en la inauguración de cada presidente de los Estados Unidos en Washington, D.C., se hace un ritual oculto para traer el espíritu de Osiris del inframundo para que pueda tomar su lugar justo en cada presidente de los Estados Unidos? Eso me sorprendió mucho. Pensé... ¿Esto es entre masones? Es entre masones. De hecho, fui a verificarlo. Yo mismo llevé a mi esposa Anita conmigo, pero quería saber si era un hecho, porque sí es verdad. Es una idea increíble que un ritual oculto se haga solo a unos pasos en la calle 16 en Washington, D.C., tan cerca de la Casa Blanca. ¿Quién es el dios de los masones? Bueno, el dios de los francmasones, de acuerdo a sus propios expertos, Albert Pike, Mack y los otros, lo llaman el gran arquitecto del universo, pero lo definen como el dios Osiris, como fue conocido por los egipcios, y Apolo, como lo conocieron los griegos. De hecho, cuando ves los grandes sellos, lo que ves en las imágenes son símbolos egipcios. Pero en el lema son profecías sobre Apolo. Mira el... Y de nuevo, estas falsas deidades son otro nombre
del anticristo. Y en el billete de $1 tenemos el gran sello. Cierto. Dime qué hay ahí. Lo que hay en el gran sello, específicamente en el anverso, el anverso del gran sello, está en cada dólar americano. Y es perturbador pensarlo, ¿cierto? Imaginar que lo llevamos en nuestra persona. Más seguido que la palabra de Dios en nosotros, llevamos con nosotros una profecía sobre la llegada del anticristo. Y tiene el símbolo que es egipcio. Está el lema que está en latín. Anuit coeptis. Es un lema en latín refiriéndose al regreso del dios Júpiter, quien en el futuro tomará su justo coronamiento sobre el cosmos, y su hijo Apolo. Es el Nobis Ordo Seclorum. Esa es la profecía del Cumae Civil, la más poderosa de todas, las sacerdotisas apolíneas. Dieron la profecía en la cual Nobis Ordo Seclorum es tomado, en el cual ella predijo que al final de los tiempos, Apolo regresará a reinar sobre la tierra una vez más con el nacimiento de una nueva era dorada. O el anticristo. ¿Quién puso eso en el sello? ¿Quién lo puso? Y la razón por la que digo el anticristo es porque en más de una página en el Nuevo Testamento, en realidad define al Espíritu por el nombre que llenará el Espíritu. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, será el hijo de perdición. Esta es la palabra griega, apolia, Apolo, apolíneo. En Apocalipsis 17:8, la bestia se elevará del abismo sin fondo y entrará a la perdición. Apolia, apolíneo, Apolo. De hecho, en la literatura griega el dios Apolo era conocido tanto como Apolíneo y Apolo. ¿Quién puso eso en el dólar americano? ¿Quién lo puso en nuestro sello? Bueno, pasó en un periodo de tiempo. Había un hombre de nombre Tom Thomson que fue comisionado por los francmasones para diseñar el gran sello. No, pero ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo puso ahí? Bueno, quien lo puso en el billete de dólar, sí. Ese fue Franklin Roosevelt. ¿Franklin Roosevelt? Correcto. La ciencia tiene la tecnología de tomar el ADN de estas falsas deidades a las que les han orado los masones para venir a la tierra a una utopía. ¿Quién será el anticristo? Ellos pueden tomar el ADN de esos dioses falsos y ponerlo en alguien hoy y resucitar al anticristo. Por primera vez desde los días de Noé y los Nefilim, tenemos tecnología para mezclar especies, tal vez mezclar humano con animal. Transhumanismo explica esto. Bueno, esto es un hecho. Lo hacemos en laboratorios alrededor del mundo. Cuando muchas personas hoy escuchan sobre las ciencias de la célula madre, sí, no se dan cuenta de que gran parte de eso habla sobre la creación de un embrión parte humana, parte animal, que pueden usar para propósitos experimentales. Ahora, el transhumanismo solo es la idea de que vamos a usar esa clase de ciencia y otras clases de ciencia para crear una nueva forma de humanidad. Bueno, ¿por qué queremos crear una nueva forma de humanidad? Bueno, por supuesto sabes que si hablas con los transhumanistas son utópicos. Ellos creen que podemos vivir por siempre, que podemos tener una vida inmortal sin molestarnos en pedirle a Jesús que nos dé permiso. Podemos actualizar nuestro cerebro, podemos vivir por siempre dentro de sistemas de inteligencia artificial. Eso es lo más grande en lo que los transhumanistas creen. Pero cuando se trata de genética, cuando se trata de repetir lo que pasó en los días de Noé, donde esos ángeles caídos corrompieron linajes, ellos creen que pueden mejorar nuestra especie, abrir nuevos modos de percepción al unir nuestro linaje con animales. Tal vez podríamos verlo en el reino sobrenatural. Y uno de los transhumanistas aspira a hacer eso. ¿Quién es DARPA? ¿Y qué están haciendo? DARPA, la Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzada, es uno de los más grandes departamentos de los Estados Unidos que usan nuestros impuestos para contratar personas que tengan ideas grandiosas, laboratorios privados, cosas así, pero en el presupuesto de operaciones del año pasado y en el presupuesto de operaciones de este año, por ejemplo, han apartado millones de dólares para reescribir el ADN de nuestros soldados.
¿Por qué querrían reescribir el ADN de nuestros soldados? Supersoldados tecnológicos, y además han sido aconsejados por algunos de los más altos centros de estudios del mundo que nuestros competidores, enemigos, están desarrollando privadamente esta teletecnología ahora mismo. Y si no nos adelantamos, de hecho, los Jason, que es uno de los comités más importantes de asesores científicos en el mundo, les dijo que para el final del 2012, si no estábamos secreta y privadamente adelantados en la revolución del engrandecimiento humano, irremediablemente nos atrasaríamos y seríamos dominados en el campo de batalla en el futuro. ¿Qué hay de la marca de la bestia? ¿Cómo entra esto aquí? Bueno, creo que la marca de la bestia, creo que se dará en forma de un chip vivo, un biochip. Hacemos experimentos ahora con chips que pueden llevar medicina a nuestros sistemas, pero algunos de estos pueden diseñarse para en realidad llevar cargas, llevar vectores, como se llaman, para funcionar como un virus que puede introducir un nuevo código genético para reprogramar tu composición genética, y algunas personas creen que tal vez así es como la marca de la bestia alterará a los humanos para que ya no sean rescatables literalmente al ir a su sistema y reprogramar su composición genética. Tú dices mucho. ¿Quién paga esto? Pues somos tú y yo. No, yo no pago esto. Sí. ¿Cómo? Sí, de hecho, debido a que hay departamentos en el gobierno de los Estados Unidos, como el Instituto Nacional de Salud, que es el más grande en Estados Unidos, que reparte nuestro dinero para la ciencia relacionada con salud e investigación, y ahora le dan becas a las universidades que en realidad desarrollan la legalidad, el lenguaje que será usado para extender, por ejemplo, derechos constitucionales para humanos, no humanos, humanos del futuro cuyo material genético haya sido alterado lo suficiente para que no se siga considerando ser humano. Bueno, ¿qué hay de la ética de esto? ¿Estas personas serán consideradas humanas? ¿Serán considerados iguales a nosotros? ¿Tendrán derecho a votar? ¿O serán como mascotas, ya que son mitad humano y mitad animal? Te diré, en realidad esto es demente, pero como el Instituto Brookings ahora hace esa pregunta por ti, y ellos dicen que, por ejemplo, dentro de 10 años, el Instituto Brookings, centro de estudios número 1 en el mundo, que llenan los oídos de los legisladores, tienen una nueva serie llamada El futuro de la Constitución, en la cual dicen que dentro de 10 años crearemos comunidades homosexuales genéticamente manipuladas. Y es porque su genética es lo suficientemente diferente a la nuestra. Debemos crear la facilidad legal que les extienda una carta de derechos y privilegios constitucionales. ¿Sabes qué está diciendo? Él dice que nuestros impuestos pagan esta investigación que se lleva a cabo ahora. Bueno, aguarda hasta que sepas que el plan masónico está dentro del monumento a Washington, el Capitolio, el Vaticano y sus símbolos y señales permiten espiritualmente que entre esta maldad. Por supuesto, lo disfrazan como bueno. Volveremos después de esto. Tom, ¿cómo rayos Washington D.C. y el Vaticano recibieron estos símbolos masónicos y edificios, etcétera? ¿De dónde vinieron? Bueno, de nuevo esto data de las influencias de los primeros francmasónicos que tuvieron una idea sobre cómo querían construir lo que llamamos una democracia oculta. Por ejemplo, puedes ir al sitio de la Biblioteca del Congreso y leer un artículo llamado El Plan Más Aprobado. Desde la infancia de América, cuando ellos anunciaban para diferentes firmas de arquitectos que presentarían su plan sobre cómo la ciudad capital debía construirse. Y después de que todos los planes entraron, el sitio de nuestro propio gobierno dice que fueron todos rechazados, porque Thomas Jefferson quería un plan que estuviera basado igual al diseñado en Roma, donde tendrían un domo de frente a un obelisco, y además él quería dedicarlo a dioses paganos. Esto está en el sitio de nuestro gobierno y es exactamente lo que construyeron. Esto representa los órganos sexuales. Eso dice que el monumento a Washington, y tú dices que el Capitolio representa eso. ¿Qué significa eso en términos masónicos y ocultistas? Debido a que los francmasones, una gran parte de su misticismo está basado en antigua magia egipcia y está diseñada en un domo, el cual es el vientre siempre embarazado de Isis en la mitología, de frente a un obelisco, el cual es la viril erección del dios Osiris.
era de utilidad mágica, fue diseñado en el antiguo Egipto con un propósito, y fue el de elevar del inframundo al espíritu de Osiris para que pueda tomar su lugar como el faraón, para que el país Egipto pudiera tener representación divina en su rey, en su reino. Es exactamente el patrón que encuentras en Washington, D.C., es exactamente el patrón que tiene el Vaticano, donde tienen... ¿Por qué eso mismo está en el Lo Vaticano? mismo en el Vaticano, donde hay un domo de frente a un obelisco. De hecho, el obelisco en la plaza de San Pedro fue removido de la antigua ciudad de Heliópolis, donde fue construido y dedicado al dios Osiris. Y cuando lo llevaron al Vaticano y el Papa Sexto lo hizo poner en medio de la plaza, de hecho, le hizo un exorcismo tratando de expulsar al demonio Osiris del obelisco. Y de nuevo, este Osiris es el mismo nombre, es un código para anticristo en el nuevo pacto. Bueno, es el dios Apolo de los griegos. De hecho, ves ese matrimonio no solo en el Gran Sello. Mira la Estatua de la Libertad, que fue construida por Eiffel, el famoso constructor de la Torre Eiffel, que era francmasón francés. ¿Es un culto también? Bueno, lo es de acuerdo a su propia literatura. Puedes buscarla y leerla tú mismo. Fue construida para tener el cuerpo de Isis, la cual fue dedicada a Osiris, y la cabeza de Apolo. Y una vez más es el matrimonio del Osiris egipcio y el dios griego Apolo, el cual es uno y el mismo de acuerdo a muchos historiadores antiguos. ¿Y dices que hay significado masónico incluso en el 911? Bueno, creemos que lo hay, y sin enredarnos, el presidente George W. Bush, enero 20 del 2001, él se para, hace la inauguración y 2 veces se refiere al ángel que monta el torbellino y dirige su tormenta. ¿De dónde vino ese término? Es francmasónico. Bueno, al principio es un término oculto, se refiere al Metatrón. Hay muchos nombres para el ángel en el torbellino, pero por años, de hecho, por lo menos una década antes del 911, los ocultistas dijeron que cuando llegara el tiempo de iniciar la orden del nuevo mundo, la palabra código sería el ángel en el torbellino. Y si vas a donde he ido, en la casa del templo, el cuartel de los francmasones del grado 33, tienen una dedicatoria ahí a George W. Bush por donar más de $1 millón para ayudar a propagar la francmasonería en los Estados Unidos. Y yo voté por él, así que no lo señalo. Bueno, ya sabes, esto es una cosa muy diseminada. Esto no es solamente especulaciones. Ahora, ¿por qué dijiste que en los años 2012 al 2016 algo muy significativo que incluye al anticristo ocurrirá? ¿Por qué dijiste eso? Bueno, primero, llegué a eso porque hay una profecía maya de 500 años que dice que en el recuento colonial 1776 habrá una cuenta atrás de 13 pasos que terminaría en el 2012, y cuando lees la profecía es literalmente 300 años antes, describiendo el gran sello de los Estados Unidos. Tenemos 1776, 13 pasos, sobre lo que flota el ojo que todo lo ve, el cual es la profecía del regreso de ese Dios, comenzando en 2012 hasta el 2016, pero también en muchas otras culturas antiguas, los judíos antiguos, los hindúes y su calendario Kali Yuga. Incluso, Sid, los reformadores protestantes del cambio de siglo, como el Jonathan Edwards, escribió en sus cartas que están preservadas en la universidad, que él creía que el anticristo aparecería entre los años 2012 y 2016. Encontramos esa redundancia una y otra vez, y la pregunta se volvió: ¿qué estaba motivando a esas personas? ¿Qué inspiración tenían las personas? Tanto hace cientos de años y miles de años, los persuadió que el final comenzaría en el año 2012 hasta el año 2016. ¿Por qué creyeron eso? ¿Tú qué crees? Bueno, creo que cuando veo alrededor del mundo actual, 2 cosas que van a pasar. Una, definitivamente veremos el surgimiento del hombre de pecado en cualquier momento. Y eso también me lleva a creer que podemos tener uno de los más grandes avivamientos en la historia de la humanidad en cualquier momento. Yo quiero ver eso. ¿Cuál fue una de las más asombrosas cosas brevemente que descubriste? Bueno, una de las cosas más asombrosas debe ser que Chilam Balam, ¿Un qué? un profeta maya, Bien. 300 años antes, pero ¿sabes qué fue genial sobre eso? Porque este tipo se convirtió al cristianismo como resultado de
Pero creí que los mayas fallaron con su profecía. Los españoles vinieron y trajeron con ellos el Evangelio. Y esto era trabajo a nivel universitario, el que se hizo cuando interpretaron esas profecías antiguas a nivel universitario. Descubrieron que este tipo le había dado su vida al Señor y ahora le pone un nuevo giro en cómo y por qué él hablaba sobre el recuento colonial 1776. Y básicamente describen el gran sello de los Estados Unidos. Le pone una total fascinación distinta a todo eso. No desprecian las profecías, ¿cierto? Este joven convertido, que era uno de los peores paganos, ¿en realidad recibió una revelación de Dios? Tal vez sí. Pero pensé que los mayas predijeron y ellos fallaron la fe. No, nunca dijeron eso. De hecho, voy a varios programas de TV, conferencias que puedes ver en YouTube desde hace 10 años. Nunca dijeron eso. Lo que dijeron en realidad es más interesante. Dijeron que el fin del 2012 terminaría una era y luego una nueva y final dispensación del hombre comenzaría. Eso es más interesante. Esta es la pregunta que te hago a ti y te hago a ti. Si necesitaras que un ADN especial se ponga en ti para que vivas mucho más tiempo y no tengas cáncer y enfermedades mortales, y es la marca de la bestia, ¿aceptarías? Dices, no. Te diré esto. Si no conoces a Dios, ¿sabes qué dijo Jesús? Esta es vida eterna, que tú lo conozcas. No solo dijo, cree en Él y también cree en Santa Claus y cree en muchas cosas, o ve a una iglesia y solo sé religioso. Esta es vida eterna, que tú lo conozcas. Hazlo tú, Señor. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a leer la Biblia y comienza a adorar a Dios haciendo lo que Él dice. No sabes cuándo venga tu final. Congráciate con Dios ahora. Conócelo ahora mismo. Esto es vida eterna.